Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí al final de un día, casi final de una semana, ¿no? En que muchos están trabajando y ya deben de estar cansados. Espero entretenerlos un poco, no porque vamos aquí a tratar de temas divertidos, pero espero que sirva como una experiencia bastante entretenida de cómo enseñar. No es la fórmula correcta, efectivamente, no hay fórmulas correctas nunca, pero es una pequeña experiencia mía y que espero que les sirva para algo futuramente. Y más que nada, voy a hablar un poquito sobre esta nueva, que ya no es tan nueva, modalidad de enseñanza, que es la enseñanza mediada por ordenadores, también conocida por muchos como la enseñanza a distancia. Y de ahí vamos a tomar algunos conceptos que van quizás auxiliar un poco a identificar la diferencia entre qué es la educación a distancia y qué es una educación a distancia mediada por ordenadores. ¿Está bien? Entonces sería esta la propuesta para mi conferencia. Soy Eliane Gonçalves, de la PUC São Paulo, graduada y posgraduada en Letras, Lengua Portuguesa y Lengua Española. Y bueno, espero que disfruten de estos minutos aquí conmigo. Cuando hablamos de educación a distancia o de enseñanza mediada por ordenadores, estamos hablando de tecnologías. Y quería saber qué es lo que piensan. ¿Qué es una tecnología? Vamos a participar un poquito, así relajamos todos, incluso yo. ¿Qué es tecnología? Cualquier instrumento que se utiliza para aprender o enseñar algo. Bueno, es una posibilidad. Cualquier instrumento o cualquier herramienta que sirva para aprender para aprender algo, utilizar y aprender algo. Es una de las posibilidades de definir qué es tecnología. Pero el término tecnología es más grande que eso, ¿no? Es un poco más amplio. Vamos a pensar un poquito más. No voy a tomar mucho tiempo, simplemente para que empecemos a poder también trabajar de forma interactiva, ¿no? Y no solamente yo aquí tratando de estos conceptos. ¿Alguna otra definición para tecnología? ¿No? Están con algún tipo de recelo, ¿verdad? De verdad, yo voy a proponer aquí disminuir un poquito, ¿no?, las diapositivas que tengo, porque he preparado muchas y acaban de informarme que tengo menos tiempo de lo que había imaginado. Pero voy a cortar algunas cosas y tratar de profundizar otras. ¿Eso sería una tecnología? Claro, ¿no? Es una herramienta antigua, pero que fue inventada por el hombre para poder traer algún tipo de beneficio a ese hombre. Y por lo tanto, si esto se considera tecnología, ¿podemos pensar que un lápiz sería una tecnología? Sí, sin duda alguna. Entonces vamos a definir tecnología. Bueno, hay varios estudiosos que han definido tecnología. Yo voy a seleccionar uno que es más corto y que desde mi punto de vista trata de forma bastante amplia del concepto, y podemos definir tecnología como el conjunto ordenado de conocimientos y los correspondientes procesos que tienen como objetivo la producción de bienes y servicios, teniendo en cuenta la técnica, la ciencia y los aspectos económicos, sociales y culturales involucrados. Según Gay, el término se hace extensivo a los productos, si los hubiera, resultantes de esos procesos que deben responder a necesidades o deseos de la sociedad y, como ambición, contribuir a mejorar la calidad de vida. Entonces, esto sería tecnología, algo que inventamos, algo que creamos, a partir incluso de ciencia. ¿Qué sería ciencia? Sería investigación, ¿no? Estudiar para descubrir cuál sería el mejor camino de alcanzar un determinado objetivo. Entonces, ciencia con técnica resulta en tecnología y resulta
de preferencia, como este autor apunta, como una ambición en una mejoría de nuestras propias vidas. Entonces, este sería el concepto de la tecnología. Y esa tecnología está dividida en dos ramas, las tecnologías duras y las tecnologías blandas. Rápidamente, las tecnologías duras serían tecnologías como las que tienen el propósito, voy a poner las gafas, si no, no consigo leer, que tienen como propósito la transformación de elementos materiales con el fin de producir bienes y servicios. Entre ellas pueden distinguirse dos grandes grupos: las que producen objetos en base a acciones físicas sobre la materia y las que basan su acción en procesos químicos y o biológicos. Entre estas tecnologías podemos apuntar como ejemplo la mecánica, la electrónica, la biotecnología. Y a su vez, la tecnología blanda sería la tecnología que se ocupa de la transformación de elementos simbólicos en bienes y servicios. Su producto, que no es un elemento tangible, permite mejorar el funcionamiento de las instituciones u organizaciones en el logro de sus objetivos. Se destacan, entre otras, las relacionadas con la educación, en lo que respecta al proceso de enseñanza, la organización, el marketing, la estadística, la psicología de las relaciones humanas y del trabajo y el desarrollo del software. Entonces, como podemos ver, estamos tratando de dos tecnologías, y si pensamos en la tecnología que utilizamos para la educación a distancia, tenemos las dos, tanto la tecnología dura como la tecnología blanda. La tecnología dura porque utilizamos aparatos que son productos de las áreas de mecánica y electrónica, y también de otros elementos, de otros productos que son que forman la tecnología blanda, y que sería, por lo tanto, el software, por ejemplo, y la forma como transmitimos el conocimiento por intermedio de la educación a distancia. Entonces, por eso sería la tecnología blanda. Lo que hay que considerar cuando pensamos en concepto es que, y aquí apunta también el mismo autor, que teniendo en cuenta que la tecnología está íntimamente vinculada con la estructura sociocultural, lleva implícita ciertos valores y, por lo tanto, podemos decir que no es ni social ni políticamente neutra. Es decir, las tecnologías también, como decía Bakhtin, ¿no?, con relación al discurso, también son ideológicas, no están exentas de una intención social o política. Bueno, aquí otros ejemplos de tecnología dura que podemos incluso dividir entre primitiva y moderna. Las más primitivas, desde la edad de la piedra, la propia piedra, por lo tanto, utilizada como tecnología por los hombres más antiguos, la lanza, el mazo, palanca, el torno para la cerámica, los telares y etc. Y la tecnología más moderna, podemos considerar la pluma, la imprenta, los puentes, el ferrocarril, automóvil, radio, teléfono, televisión, ordenador, internet, móvil, tabletas y todo lo más que ya conocen aquí, ¿no? Y las más modernas y las que vendrán futuramente. Y de tecnología blanda, aquí podemos también dividir en dos momentos, la primitiva y la moderna. La primitiva podemos considerar los dibujos que sirvieron como lenguaje, la propia grafía. Y moderna, el software, la educación a distancia, que es nuestro tema, y la enseñanza mediada por ordenador. Estoy separando un poco las dos cosas, porque si hablamos de educación a distancia, las dos cosas digo, estoy separando un poco educación a distancia de enseñanza mediada por ordenador. ¿Y por qué? Ahora vamos. Porque la educación a distancia está clasificada de tal manera que nos permite considerar, y así lo es, que procesos muy antiguos de educación también pueden ser considerados como educación a distancia. Esos procesos estarían insertados en lo que los estudiosos como Nipper y Kaufman consideran como enseñanza como primera generación.
Y ahí aparece la enseñanza por correspondencia. Aquí hay algunas personas mayores, incluso yo, y yo les pregunto, ¿ya habían estudiado antes de que hubiera ordenadores en este país? ¿Ya habían estudiado de alguna manera a distancia? ¿No? ¿Nunca? Ni por cartas, ni por cuadernillos enviados por el Instituto Universal Brasileño. Tú sí. Muy bien. Pero si consideramos efectivamente todos los ejemplos que podemos tener aquí en esta primera generación, vamos a ver que desde las epístolas latinas ya se puede hablar de educación a distancia, ¿no? Entonces, epístolas, cartas y después entonces las escuelas especializadas en preparar material y enviarnos por correo normal. La segunda generación, aquí entran, según Kaufman, todos los medios integrados a propósito con materiales de estudio específicamente diseñados para estudiar a distancia, pero con la comunicación bidireccional. La anterior no tenía esta bidirección, es decir, el alumno recibía el material y punto. No tenía cómo intercambiar nada con un profesor o con un tutor. La de segunda generación ya permite ese tipo de intercambio y por lo tanto era una comunicación direccional, todavía realizada por una tercera persona, un tutor, en vez del autor del material pedagógico. Entonces, era un tutor, pero no necesariamente el autor del material, a través de redes de telecomunicación, conocida además como teleenseñanza o teleinformación. Aquí se utilizan las redes telefónicas, de televisión y de radio, y se planifica el aprendizaje. Entonces ya empezamos aquí a encontrar nuevos recursos, ¿no? Incluso entran también las cintas casetes, que muchas veces ya integraban los materiales impresos. Pongo aquí algunos ejemplos, porque en esta segunda generación, con esta modalidad, ¿no?, aparecen algunas instituciones especializadas en ese tipo de enseñanza, como la Open University, ya desde 63 en Inglaterra, la UNED en España, antigua también, creo que de los años 70, 80, y el sistema Universidad Abierta de la UNAM de México desde 72 y la UAB en Brasil. Yo había puesto aquí un enlace para la UAB, pero en fin, después en casa pueden consultarla, que ya verán que es una universidad ya bastante antigua aquí en Brasil. Y por fin, la tercera generación, y la que más nos interesa, porque es la que se basa en los medios de comunicación bidireccional que permiten una interacción directa entre el maestro autor de la instrucción y el estudiante distante, y a menudo entre los mismos estudiantes distantes en forma individual o en grupos. Las tecnologías de la tercera generación, llamados sistemas teleinformáticos, proporcionan una distribución mucho más equitativa de la comunicación entre estudiante y maestro y además entre estudiantes. Es la que efectivamente nos interesa especialmente, porque aquí es donde hoy ponemos nuestros cursos cuando queremos ofrecer cursos a distancia. Bueno, podemos hablar también de la enseñanza mediada por ordenador, que se inserta dentro de la tercera generación de educación a distancia, pero si pensamos en una educación a distancia, acabamos de ver, hay varias formas, impresa, casetes, CD, DVD, en fin. Pero ya cuando pensamos en enseñanza mediada por ordenador, ya estamos delimitando el recurso utilizado, ¿no? Ya no es todo, sino solamente la condición que tenemos de trabajar con este aparato aquí que tenemos delante de mí. Entonces, es un proceso de enseñanza-aprendizaje en entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje o simplemente en procesos donde de alguna forma se utilizan las TIC, tecnologías de la información y de la comunicación, o de las NTIC, nuevas tecnologías de información y comunicación, como mediadoras. Entran, por lo tanto, no solamente la Internet como forma de enseñar, sino también estos otros recursos como CD-ROM,
DVD, internet que ya está, libros electrónicos, juegos electrónicos, ¿no? Que también dependen del ordenador o dependen de un sistema informático. Para este tipo de enseñanza se requiere considerar diferentes situaciones de comunicación e interacción, privados, en grupo, en gran grupo. Es posible ofrecer un curso a distancia para un alumno, para un grupo pequeño de alumnos o para grandes grupos de alumnos. Yo menciono, por ejemplo, una experiencia que tuve yo el año 2004 en la Rede do Saber. Aquí muchos son profesores, creo que muchos conocen la Rede do Saber, que es una plataforma de enseñanza del gobierno del estado de São Paulo. Y en el año 2004 el gobierno ofreció un curso que fue el primer curso a distancia del gobierno paulista, que se llamaba Prácticas, en portugués estaba, Prácticas de Leitura y Escrita na Contemporaneidade. Ese curso me permitió empezar a trabajar con la educación a distancia, porque fui preparada para ser una tutora de ese curso, y también permitió que muchos estudiantes pudieran participar de un curso de perfeccionamiento, que después se transformó en un curso de especialización por la PUC São Paulo. ¿Y de qué forma trabajaron esos alumnos? Yo como tutora, yo tenía una zona educacional que estaba destinada a mí. Por ejemplo, ya no me acuerdo bien, pero por ejemplo la zona sur de São Paulo. Entonces la directiva de educación de la zona sur estaba destinada a mí y yo tenía que controlar ese grupo y hacer la tutoría de ese grupo. Pero ese grupo también podía comunicarse con otros grupos de otros tutores y de otras directivas de educación. Es decir, un grupo pequeño que estaba conmigo, un grupo de 15, 20 profesores, podía comunicarse también en línea con otros grupos de otros tutores. Y aquí está lo que él considera como trabajar en grupos o en grandes grupos, porque la Internet nos permite ese tipo de posibilidad. ¿Está bien? Y atendiendo efectivamente a las necesidades comunicativas de la tarea, al propósito y valoración que participantes otorgan a los intercambios, así como de las características y potencialidades de las herramientas de comunicación. Hay diferentes plataformas de educación, ya deben conocer algunas, después vamos a ver una, y cada plataforma permite un conjunto de recursos, un conjunto de herramientas de trabajo. Entonces, mejor es la plataforma que más herramientas nos ofrece para trabajar. ¿Está bien? Y por eso la educación a distancia depende también de nuestras escojas. Bueno, ¿qué tipos de herramientas podemos tener en cursos a distancia y dentro de esas plataformas educacionales? Todo lo que ya conocemos, no hay novedades aquí. Correo electrónico, conferencia electrónica, conversación electrónica, pizarra compartida, navegación cooperativa, las intranets, por ejemplo, son navegaciones cooperativas, videoconferencias y herramientas para el trabajo colaborativo, como por ejemplo los Wix. Ahora tenemos el Google Documents, ¿no? Que también permite no solo archivar documentos en la Internet, como también compartirlo con otras personas. Bueno, estamos hablando de tecnología, estamos hablando de ordenadores, de educación a distancia y efectivamente vamos a hablar de amores, miedos y fobias, ¿no? Hoy menos, pero efectivamente en algún momento de nuestras vidas, y claro, eso va reduciéndose a medida que las personas aquí presentes son más jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Porque somos de generaciones diferentes. Yo soy de una generación en que la única tecnología más avanzada que teníamos, quizás, fuera el avión, el helicóptero, el automóvil, el teléfono, el telefax, estos otros canales de comunicación empresariales. Y ya en mi época ya teníamos aquellos grandes ordenadores,
dentro de las empresas, ordenadores que ocupaban salas 3 o 4 veces más grandes que esta. No sé si algunos conocieron ese tipo de equipo, pero yo soy de esa generación en que los ordenadores tenían ese tamaño. Y efectivamente, cuando empezamos a poder comprar o a poder poseer un PC, un computador personal, efectivamente muchas cosas nos venían a la cabeza, ¿no? Y cuanto menos flexibilidad tenemos o teníamos, más dificultades encontraríamos para manejar esos ordenadores. Hoy ya, felizmente, eso ya no existe, porque hoy el niño de 2 años ya maneja muy bien cualquier tipo de control electrónico que le caiga en sus manos, ¿verdad? Entonces ya hoy no hay ese tipo de problema. Y esa es una de las ventajas. Pero en el año 98, la Internet todavía, de verdad, la Internet apenas empezaba, ¿no? Era una novedad. Brasil en 98 ya empezaba a tener algunas posibilidades de trabajar en Internet, pero era todo muy incipiente. Y en aquel año, este señor, este estudioso Bustamante, comentou exatamente esto: el ordenador, como instrumento em seu papel de creador de metáforas e modelos, representa um reto peculiar a uma série de valores humanos fundamentais. Bueno, ele estava falando não solamente de las dificuldades que teníamos para manejar os ordenadores e manejar estes diferentes sistemas que podíamos utilizar com um ordenador, funciones, ¿no?, que podíamos obtener de esos ordenadores, pero también en esa época se hablaba mucho de que el ordenador ocuparía el lugar del hombre mecánicamente, es decir, operacionalmente el hombre perdería sus empleos porque el ordenador ocuparía su espacio. Y ya en 98 el miedo era más grande, porque ya se temía la inteligencia artificial. Y se temía que un ordenador no solamente ocupara el lugar del hombre mecánicamente, como también intelectualmente. Y ahí estaríamos perdidos, ¿no? En fin, estos eran algunos de los miedos de la época. Otros miedos y fobias, algunos existentes hasta hoy. La cuestión de la ética. ¿Cómo queda la ética en la Internet, ¿no? ¿Cómo queda la ética en sistemas que permiten el derrumbe de fronteras? Ya vamos a hablar sobre esto. ¿Cómo queda la autoría? Y si estamos aquí para hablar de educación a distancia, uno de los miedos más grandes que teníamos, no sé si todos todavía lo tienen, pero yo ya perdí este miedo, pero uno de los miedos más grandes era el miedo de producir algo, producir, por ejemplo, un curso a distancia, y de repente perder la autoría, es decir, alguien podría apropiarse de ese curso, ¿no? Y ya no tendría cómo reclamarlo. Ahora las leyes están siendo construidas para garantizar algunos derechos, pero todavía estamos empezando. Derecho a imagen, a autoría también significa imagen. Los que aquí trabajan con Facebook saben muy bien que a cualquier momento alguien puede publicar una fotografía suya, ¿no?, y que no hemos autorizado a publicarla. Entonces, ¿cómo reclamar? ¿Cómo pedir que nuestro derecho de imagen esté garantizado? Todavía no hay cómo. Otros miedos: las nuevas oportunidades de control social horizontal y participación ciudadana en pro de una mayor transparencia social. Otros miedos: expresión de pensamiento sin censura. Hasta hoy eso está en discusión. Ayer incluso comentaron, hicieron un estudio, un levantamiento estadístico, y se descubrió que el año 2012 fue el año en que más noticias fueron censuradas en la imprensa, ¿no? Es decir, todavía la gente está censurando, tiene miedo de tiene miedo de lo que se va a publicar, ¿no? Y por lo tanto, el miedo de expresión de pensamiento. La creación de comunidades electrónicas, el miedo por no saber a dónde eso llegaría o llegará. Aparición de nuevos canales más democráticos de difusión informática y cultural. En fin, muchos eran y siguen siendo los miedos que tenemos.
¿Y cuál es el desafío, por lo tanto? Hacer frente a la emergencia de nuevos valores sociales y nuevos patrones de comportamiento social. Y para tanto hay que unir todo el conocimiento, la ciencia, la experiencia, en fin, abarcar efectivamente lo que significaría tecnología, ¿no? Conocimiento técnico y científico, y llegar a leyes o a llegar a reglas que puedan permitir este convivio social más pacífico y menos peligroso, ¿no? Y nuevos patrones de comportamiento, y eso interfiere directamente en la educación a distancia mediada por ordenador, porque una cosa era el estudiante que llegaba a la institución en los años 2000, 2006, por ejemplo, que fue cuando mi universidad empezó a trabajar con la educación a distancia. Otra cosa es el estudiante que llega hoy, un estudiante totalmente diferente, que ya maneja perfectamente bien las tecnologías mediadas por ordenadores. Entonces ahí está un desafío. Y la esperanza es esta, según este estudioso, que se crean aquí, claro, que hay nuevos riesgos, pero estos nuevos riesgos suponen también nuevas oportunidades. Y creo que si pensamos en eso, podemos seguir tranquilamente con nuestro intento de construir cursos a distancia en pro de la educación y en pro de garantizar el derecho a la educación, porque por un lado hay riesgos, pero ese riesgo nos permite también encontrar nuevos caminos y buscar nuevas formas de educar. Aquí hay una propuesta que circuló por internet hace algunos meses, ¿no? Y que muestra un poco la diferencia entre los estudiantes de antes y los estudiantes de ahora. ¿Será que un día llegaremos a esto? A enseñar el alfabeto con los recursos y las herramientas de internet, ¿no? La letra A de Apple, yo no lo dudo, ¿no? Yo no lo dudo. Pero tenemos que garantizar este derecho, y por eso la educación a distancia es importante. La educación a distancia mediada por el ordenador, porque permite justo esto, permite que más estudiantes tengan acceso a la educación como formación primera o como formación continua. Y si pensamos en garantizar derechos, ¿no? Y si pensamos en un mundo globalizado, no hay cómo escapar de la lengua extranjera, y mucho menos de la enseñanza del español como lengua extranjera y como una modalidad a distancia. Por lo tanto, es un reto enseñar la lengua extranjera, es un reto cada vez más imprescindible, un desafío tanto en la modalidad de enseñanza presencial como en la virtual. Es decir, es un reto enseñar la lengua, no importa cómo, por la modalidad presencial o a distancia. Y hay que saber que ambas modalidades consisten en un gran desafío a los educadores y a los profesores. Los que son profesores saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Es complicado, sobre todo en Brasil, ¿no? Enseñar lengua extranjera, poner la lengua extranjera en el currículo escolar, sea de la educación básica, sea de la institución universitaria, es siempre un grande problema. Bueno, aquí va a repetirlo un poquito. Y vale la pena comentar un poco esta modalidad virtual de enseñanza. Podemos dar varios nombres a esto, ¿no? Entonces estoy aquí trabajando un poquito varios nombres que damos a este tipo de modalidad educacional. Y es importante trabajarla porque permite que emerjan nuevos medios y posibilidades, nuevas formas de comunicación, de cultura convergente e interactiva, nuevos escenarios y posibilidades de conexión y de socialización a través de lo que se puede denominar software social, que vacían de sentido al viejo modelo basado en la asunción pasiva, en las aulas cerradas al mundo, en los contenidos producidos por las oligarquías e industrias de la publicación. Son nuevos modelos que apuestan por la apertura, por el fin de los jardines vallados dentro y fuera de la web. Vallados significa cerrados, ¿no? Dentro de cierres, ¿no? Fíjense, no significa que no podemos y no debemos utilizar materiales didácticos. Lo que sí vamos a ver, y será mi habla final,
necesitamos repensar, si vamos a hablar de educación a distancia, hay que repensar el material didáctico, porque él no podrá ser el mismo que usamos en las clases presenciales. Y la ventaja es que podemos aquí conseguir un espacio de socialización. Bueno, también se conocen a esas nuevas tecnologías como nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Y podemos entenderlas de dos formas, o bien como recurso a la enseñanza, y en este caso funcionaría como un apoyo a las clases, o bien como medio de aprendizaje, como clases propiamente dichas. Y aquí tenemos dos tipos. Hay la modalidad presencial, o mejor, la enseñanza no presencial, totalmente no presencial, conocida como e-learning, y la mixta, que sería medio presencial y medio a distancia, conocida como B-learning o semipresencial. En la PUC, lo que ofrecemos dentro del curso de letras es un curso mixto, una modalidad semipresencial. Tenemos 80% de disciplinas presenciales y 20% a distancia. Pero hay ya, dentro de esta misma institución, hay ya cursos de grado totalmente a distancia, como por ejemplo el curso de matemática. De vuelta al Instituto Universal Brasileño, ¿no? Ahora en una modalidad más moderna, más avanzada, más desarrollada, efectivamente construida con bases metodológicas bastante sólidas, pero estamos retomando algunas posibilidades de enseñanza por situaciones incluso socio-histórico-culturales. Bueno, como apoyo, podemos, cualquiera de nosotros puede y debe, desde mi punto de vista, encontrar alternativas para ayudar a su alumno a seguir estudiando. Si uno no tiene acceso a una plataforma educacional, hay varias plataformas gratuitas que podemos como individuos bajarlas y utilizarlas, pero si no nos interesa o no tenemos tiempo para manejarlas, podemos sí utilizar correos electrónicos, ¿no? Y encontrar en los correos electrónicos o encontrar en algunas comunidades virtuales, el propio Facebook o Orkut, propician este tipo de posibilidad de abrir grupos de discusión, abrir grupos para archivos de documentos, en fin, es a distancia, es una modalidad virtual y que debe servir para que el profesor pueda construir ahí nuevas trayectorias, nuevos caminos de enseñanza para mejorar la competencia de su estudiante, las competencias de su estudiante. Esta sería una posibilidad. La que más nos interesa y más nos atrae sería la modalidad de educación a distancia, que efectivamente sirve para enseñar como medio de aprendizaje. Entonces son las plataformas de educación. Hay dos tipos, las genéricas, como Moodle, como Sakai y otras comerciales. Moodle y Sakai son gratuitas, son plataformas gratuitas y que son sistemas de gestión de aprendizaje. Y hay otras, bueno, solo para terminar, estas de gestión de aprendizaje permiten crear y gestionar múltiples espacios virtuales de aprendizaje. Después vamos a ver un ejemplo. Y hay otros softwares u otras plataformas de educación que son específicas. Estas ya vienen hechas, no hay como, si aquí en las generales, como Moodle, podemos intervenir y podemos incluso ser profesor autor de un material, de un curso y de materiales didácticos, en estas plataformas específicas esto no es posible. Hay un grupo que se encarga de elaborar el curso, de preparar todo el material que ahí estará disponible al alumno, y el profesor o el tutor que va a acompañar el estudiante no podrá intervenir. Son cursos cerrados, son plataformas cerradas. No sé si conocen la plataforma Galanet. ¿Alguien la conoce? ¿No?
es una de las más usadas en Europa y que sirve para la formación en la intercomprensión de lenguas románicas. Es algo que está creciendo mucho en Europa. Este tema incluso les traigo aquí, si es novedoso, aprovechen para conocerlo más, porque es lo que se apunta como lo más interesante a partir de ahora, ¿no? Que son estas formaciones de intercomprensión de lenguas. Bueno, y la plataforma Galanet ha sido construida para atender específicamente a esa necesidad. Y por lo tanto está hecha y las personas que participan ahí, alumnos efectivamente no pueden manejarla, pero tampoco los profesores tutores, solamente la manejan los administradores, los que crearon esa plataforma. Y consisten, por lo tanto, en tener un dominio, un modelo y tareas específicas. ¿Cuál sería, por lo tanto, el objetivo de la enseñanza por medio de plataformas educacionales? De verdad son varios. En un primer momento podemos pensar en compartir ideas. Compartir ideas no solamente entre profesores y alumnos, como también entre, por ejemplo, estudiosos, ¿no? El profesor Casiano, que se dedica a sus estudios de lengua portuguesa y lengua latina, puede encontrar un grupo en otro país, en Portugal o qué sé yo, y decidir crear ahí un grupo de investigación. Y puede, por lo tanto, utilizar una plataforma educacional para compartir ideas, compartir materiales, discutir, reflexionar y etc. Y como alumnos también. Llevar a cabo, otro objetivo, llevar a cabo una investigación y trabajar en forma colaborativa para la producción de conocimiento. Eso también está creciendo en las redes sociales. Hay redes sociales específicas que trabajan solamente artículos científicos y los artículos, y el artículo como producto final es un producto construido por varios investigadores. Pero como estudiantes y profesores de la universidad o de la educación básica, una de las grandes ventajas y el gran objetivo es el aprender a aprender. Eso significa aprender individual o colectivamente. Significa que el alumno podrá obtener condiciones, si bien estructurado el curso, efectivamente, podrá obtener condiciones de aprender solo y aprender estrategias que pueden facilitar su propio aprendizaje. Desarrollar el aprendizaje autónomo y solidario. Entonces, en consecuencia de este aprender a aprender, se espera que el alumno también aprenda a ser autónomo, un aprendiente autónomo. Y solidario, porque el conocimiento no puede parar en la mano de una única persona. Ese conocimiento tiene que avanzar, tiene que seguir para otros, ¿no? Así el mundo también mejora. Y este aprendizaje autónomo, por lo tanto, que permita que el alumno sea capaz de reflexionar sobre su propio aprendizaje y extraer de ello estrategias y conocimientos que contribuyan efectivamente para su formación personal y profesional. Promover un proceso continuo del aprendizaje y de relaciones sociales y culturales dentro del ambiente virtual, lo que para nosotros, profesores de lengua extranjera, es un facilitador muy grande, porque podemos trabajar las cuestiones culturales y desarrollar un ambiente bastante propicio a la colaboración, a la cooperación, a la participación constructiva, a la interacción y, consecuentemente, a la construcción del conocimiento. Bueno, entrando un poco más específicamente en la enseñanza de la lengua extranjera o de la lengua española en estas plataformas genéricas, como es el caso del Moodle. ¿Cuál es la característica del Moodle? ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien? Bueno, con excepción de los estudiantes que aquí están, ¿no? Que ya han pasado por el Moodle. Los que no son de la PUC, ¿ya han trabajado con Moodle alguna vez? ¿No? ¿Nunca? ¿Nunca? Bueno, el Moodle es una plataforma educacional, ya voy a abrir aquí para que puedan verla, y que antiguamente decíamos que era un software de autor. ¿Por qué de autor? Porque yo como profesora puedo tener un curso en Moodle, puedo construirlo, acompañarlo,
manejar todas las herramientas que ahí están, construir los materiales didácticos y acompañar a los estudiantes como si fuera una clase más tradicional, ¿no? Efectivamente no es lo que planteamos, pero solo para comparar la posibilidad de ser un profesor efectivamente en esa sala virtual. Pero este tipo de plataforma exige, primeramente, yo puedo bajar la plataforma y administrarla. Pero hay que conocer algo de lenguaje informático, porque hay algunas funciones que el Moodle permite cambiar, pero que solo el que conoce el lenguaje informático conseguiría hacerlo. Si yo no conozco el lenguaje informático de programación, yo no conseguiré cambiar, por ejemplo, la cara de la plataforma. Y ahí viene con esta cara, que ya les enseño, que es una carita un poco más que es tradicional y que no trae ningún tipo de atractivo, ¿no? Entonces, esta es la cara del Moodle. Hay siempre una parte superior. Esta sí, por eso digo, si conocemos lenguaje informático, podemos cambiar esto, podemos alterar esta primera parte, poner imágenes, poner palabras diferentes, en fin, construir incluso las instrucciones de otra manera. Si no conozco, yo tengo que contentarme con lo que el propio Moodle ya me ofrece, que sería más o menos esto. Aquí... Bueno, aquí está, evidentemente, está un poco adaptado porque ya presenta el nombre de un curso que ofrecí. De verdad, esto no fue un curso, esto fue un recurso utilizado dentro de una asignatura que imparto en la universidad. Sirvió, por lo tanto, de apoyo a mis clases presenciales. Por eso hay las dos posibilidades, que el ordenador y las plataformas educacionales sirvan o bien como apoyo, como es este caso, o bien como medio de enseñanza, que será otro que les voy a enseñar ya. Esta primera parte, que yo considero como apartado 1 del Moodle, es una especie de cuadro de avisos. Aquí el profesor, autor, puede manejarlo y puede cambiarlo, incluso a diario si quiere. No podrá cambiar esta parte de los foros, porque esto ya está fijo dentro del programa. Por eso digo, yo no conozco informática, yo no puedo cambiarlo, pero si uno de ustedes conoce, puede cambiar y eliminar todo eso. En mi caso no elimino porque no conozco el lenguaje, pero puedo ocultarlo. Entonces yo puedo dejar todo esto ocultado porque hay como configurar. Y por eso soy un profesor autor y administrador de ese curso. Son los cursos de gestión, ¿no? En que podemos ser autores y también gestionar ese material. Por lo tanto, eso puedo ocultarlo. En este caso, no lo oculto, al contrario, puedo crear foros, diferentes foros, puedo dar nombres diferentes, en fin, yo puedo adaptarlo, pero no puedo eliminar del programa, porque ahí ya entra en un conocimiento que no tengo. Más o menos vienen siempre en 2 o 3 columnas, yo puedo poner en 3 columnas y poner estos recursos aquí en una tercera columna. En este caso, yo preferí dejarlos aquí porque no son recursos que normalmente utilizo. Entonces los dejo ocultados a principio y dejo un campo visual bastante abierto y limpio para el estudiante, para que él no se canse de ver tantas cosas escritas. Ahora, esta es la cara del Moodle. No hay como cambiar mucho, ¿no? Puedo transformar en 2 columnas, puedo transformar en una columna, puedo eliminar esta última, pero básicamente es eso lo que tengo. ¿Está bien? Como era un material de apoyo, yo lo dividí en 4 apartados. Ese primero que llamo de cuadro de avisos,
pero pueden llamarlo como quieran, panel de avisos, qué sé yo, plantilla de inicio, página de inicio, lo que quieran. Cada uno da el nombre que quiere. Y lo dividí en 3 otros apartados, siendo que para cada apartado yo destinaba un tipo de necesidad. Por ejemplo, un apartado para informaciones generales sobre el curso era un apoyo solamente, ¿no? Entonces no había nada más aquí, no había que enseñar nada, por eso algo así más estático incluso, ¿no? Un apartado, por lo tanto, de informaciones sobre el curso, un otro para bajar los documentos, para que yo pudiera disponibilizar los documentos a los alumnos. Documentos son textos teóricos, cualquier tipo de cosa que quiero que llegue al estudiante, ¿no? Y finalmente un tercero de las evaluaciones, en que yo hacía un historial sobre todo lo que hacíamos en clase y luego publicaba también las actividades que habíamos hecho en clase, para que, por ejemplo, el alumno que hubiera faltado pudiese tener ahí todo el historial, todo el material y si quiere hacerlo a cualquier momento y entregármelo en un momento posterior. ¿Está bien? Entonces sería así el uso como apoyo o como un recurso a la enseñanza de una plataforma educacional. Cuando estoy trabajando, por lo tanto, como la gestora de un curso en el Moodle, por ejemplo, cuya finalidad es enseñar algo, entonces ahí sí funcionaría como clase, como clase propiamente dicha. Déjame localizarlo aquí. Como por ejemplo este es un curso del año 2009 y fue un curso semipresencial, ¿no? Una asignatura semipresencial que creo que aquí algunos de los estudiantes participaron de este curso. No voy a nombrarlos, pero en fin, tengo aquí algunos de los estudiantes que formaron parte de este curso. Y el tema central eran las historietas. Y ahí ya podemos hablar un poco de material didáctico. ¿Cómo elaborar los materiales didácticos para la enseñanza a distancia? No podemos basarnos en materiales como los que tenemos en las clases presenciales. A veces funcionan, a veces no, dependerá siempre del grupo. Pero como nunca podemos adivinar qué grupo tendremos, es mejor no correr muchos riesgos, ¿no? Y entonces hay que buscar siempre novedades y buscar conocer muy bien cómo está esta nueva generación de estudiantes que llega a nuestra clase, ¿no? Que llega a la escuela. Porque a cada año que pasa, ese joven llega diferente. Entonces, tenemos que adaptarnos siempre. Este curso, por ejemplo, no lo repetí y no sé si hoy funcionaría. En aquel año funcionó, pero no sé si hoy funcionaría, ¿no? Entonces, ahí está, la educación a distancia siempre trae esa perspectiva de algo que funcionó y que puede no funcionar más. Como la educación, ¿no? Yo creo que eso forma parte de la educación. Y esta plataforma permite algunos, como aquí por ejemplo, permite dividir no solo en apartados como en semanas. Yo puedo dividir en varias semanas, tantas cuantas sean del curso. Este curso tenía 20 semanas, entonces están ahí 20 apartados para que pudiera ofrecer al alumno orientaciones de cada semana. Pero lo que quería comentar, y aquí tengo que salir otra vez, son las características, por lo tanto, que el profesor autor en una plataforma como esta tiene que desarrollar. Él tiene que desarrollar actividades administrativo-pedagógicas, que son las actividades de diseñar y construir el curso, crear las actividades y administrar su abertura y cierre,
borrar actividades, hacer la edición de curso, matricular alumnos, hacer gestión de la lista de clase, definir roles, controlar y seguir el acceso de los usuarios a los diferentes ambientes de aprendizaje del curso y otras que pueden surgir de acuerdo con las necesidades, que sería lo que considero administrativo-pedagógica, porque es de administración escolar, no de contenido pedagógico, pero de administración escolar, y llamo administrativo-pedagógica para diferenciar del administrativo de informática, que es algo que en este caso yo no puedo hacer. Y actividades pedagógicas. En las actividades pedagógicas, ese profesor autor tendrá que hacer la gestión de la comunicación. Hay diferentes herramientas comunicativas en una plataforma como el Moodle y como el Sakai también. Por ejemplo, el cuadro de avisos que acaban de ver. El cuadro de avisos es una herramienta de comunicación. ¿Y por qué? Porque en él yo publico o puedo publicar informaciones que quiero que lleguen prontamente al estudiante. Informaciones como, por ejemplo, las actividades que tendrán que desarrollar en una determinada semana o en la semana corriente. Muchas veces yo estoy dando un curso y coincide con un evento cultural. Yo aprovecho ese cuadro de avisos para avisar al alumno: fíjense, esta semana tendremos el Día de Muertos o la Semana Santa, y hacer ahí una pequeña discusión sobre ese tema cultural. Y traer, por lo tanto, el estudiante a este contexto, que no solo es de contenido de enseñanza, como también cultural, de contenido cultural. Hay la posibilidad, por lo tanto, de crear foros como los que había creado, foro de noticias, un foro café o un foro social. Un foro café o foro social es el foro en que el estudiante no recibirá nota por eso, y él puede publicar ahí lo que quiere. Entonces, por ejemplo, hoy Priscila sabe que habrá el 13º encuentro de la editorial, ¿no? Hub, y quiere avisar a todos sobre eso. Entonces, ella publica la información en el foro café y pasa a ser un foro de sociabilización entre las personas, sin comprometimiento pedagógico. Podemos crear agendas de actividades, conversaciones, salas de conversaciones y otras cosas que representarían estos sistemas de comunicación con el grupo. También tendrá que hacer la gestión de contenidos. ¿Y qué sería la gestión de contenidos? Mediar actividades, principalmente, cargar y descargar archivos, acompañar al alumno en sus necesidades, en fin, acompañar pedagógicamente, didácticamente al estudiante. La gestión de grupos tiene que hacerlo también, o bien porque voy a acompañar un único estudiante, o porque voy a acompañar un grupo de estudiantes, o varios grupos divididos en un grupo que tengo, no importa, pero hay que gestionar esos grupos. Y por fin, evaluar los estudiantes. Para la evaluación, una plataforma como el Moodle presenta varias posibilidades: crear, editar y realizar ciertos tipos de testes, anónimos o nominales, de trabajos, la autocorrección, la corrección con retroalimentación, la calificación, la publicación de calificaciones y la visualización de información estadística sobre los resultados y también el progreso de cada alumno. En fin, hacer todo y un poco más de lo que hacemos en una clase presencial. Bueno, para mí, la parte más importante es la mediación. De todo lo que el profesor autor tiene que hacer, además de diseñar el curso y traer actividades que sean atractivas al alumno, la más importante es la mediación. ¿Y por qué? Porque ahí están los grandes problemas relatados por los estudiantes cuando frecuentan un curso a distancia. La participación del profesor, la presencia del profesor es importante, y por lo tanto esa mediación es para mí lo que más tenemos que cuidar. Dentro de la mediación entran las siguientes actividades que tenemos que desarrollar como profesores: acompañar al alumno tanto
en sus dudas, en sus dificultades, como construyendo tablas que controlan la frecuencia, la participación del estudiante. Y si el estudiante está ausentándose mucho, esa tabla permitirá que el profesor rápidamente lo visualice y pueda intervenir, pueda avisar al alumno, fulano, cuidado, ¿qué pasa? ¿No? Tú estás lejos, no estás frecuentando, ¿cuáles son las dificultades? ¿Puedo ayudarte? ¿No? Entonces el profesor tiene que tener ese papel. Y participación en foros que también tienen que ser mediadas, la calificación de los alumnos que al final tienen que ser comentadas. El lenguaje utilizado también es importante. Es cierto que podemos utilizar un lenguaje más informal porque estamos en un ambiente de aprendizaje virtual, pero hay que tomar cuidado. Por ejemplo, si un curso requiere una escritura de un texto académico, el lenguaje no puede ser informal. El lenguaje tiene que adaptarse a la escritura de ese texto, ¿no? Entonces, tanto el lenguaje del profesor como el lenguaje del alumno tienen que estar equilibradas y atendiendo a cada momento a cada tarea o a cada momento de la actividad. Las devolutivas, los profesores muchas veces no las hacen, pero es uno de los puntos que lleva a la evasión, ¿no? El estudiante requiere siempre la devolutiva del profesor. Si él presentó una actividad, el profesor tiene que devolverla y con comentarios, ¿no? Preferencialmente comentarios constructivos, ¿no? Síntesis, sobre todo en los foros. Si proponemos un foro de discusión, es importante que el profesor se encargue de hacer una síntesis final. Algunos reflexionan sobre, ¿el profesor tiene que intervenir a todo momento en un foro? Yo creo que no. Yo por lo menos tomo esto como punto de conducta, ¿no? Como docente. Yo dejo siempre que el alumno se manifieste y que los alumnos discutan entre sí un determinado tema en foro. De repente, si me doy cuenta de que pasaron 3, 4 días y no está habiendo una discusión, ahí sí yo puedo intervenir y propongo una discusión o llamo la atención para que los estudiantes vengan a la discusión, ¿no? Y al final, efectivamente, el profesor debe aprovechar todo lo que el estudiante publicó, extraer de eso lo que es correcto o pertinente al tema discutido y hacer una síntesis a partir de lo que el propio estudiante contribuyó o agregando más conocimiento si el profesor cree que así es necesario. Y la evaluación final, que como cualquier curso no puede dejar de lado la evaluación. En esta plataforma puede ser de dos formas, una evaluación numérica o conceptual. Normalmente yo utilizo la evaluación numérica en tareas más de producción mismo individual. Cuando son tareas de producción colectiva y no tengo como fundamento necesariamente la enseñanza de la lengua, ¿no? Más bien un tema específico de discusión, en ese caso yo no evalúo con notas numéricas, yo evalúo con conceptos. Y el Moodle propone la evaluación en conceptos destacado, y el propio Moodle trae esta definición que es del conocimiento destacado y del conocimiento conectado. Y muchas veces el estudiante puede agregar los dos, él puede tener un conocimiento conectado y destacado. Y entonces, ¿qué sería el estudiante ideal? ¿No? Aquel que detiene los dos, o que por lo menos en una determinada manifestación se manifiesta con esta doble forma de ser alumno y de expresar su conocimiento. En fin, ahí queda a criterio de cada uno, pero son posibilidades que el Moodle ofrece. ¿Cuál es el gran desafío de la IAD? Desde mi punto de vista, la mediación. Sin duda alguna es la más difícil porque depende de cada grupo y depende del profesor y muchas veces depende de un momento en que el grupo y el profesor están viviendo.
y esto es siempre muy difícil. El semestre pasado, por ejemplo, el grupo con el que estaba yo, era un grupo que estaba involucrado en muchas actividades finales de curso. Estaban a meses de la graduación, de terminar, de concluir el curso, y por lo tanto llenos de problemas. Entonces, en un momento como ese, el profesor también tiene que ser sensible, ¿no? Y también envolverse de forma afectiva con ese alumno. No podemos dejar de lado que, aunque sea un curso a distancia, él solo será productivo y resultará bien si hay una demostración afectiva por parte de profesor y de alumnos. Yo creo que la sensibilidad, ¿no?, para saber las dificultades, conocer los problemas de los estudiantes y viceversa, de los estudiantes del profesor, facilita mucho esta relación virtual. Y tiene que estar ahí manifestada. El alumno tiene que saber los problemas del profesor y el profesor tiene que saber los problemas del alumno. Ahí conseguirán juntos encontrar un camino más adecuado, encontrar por lo menos un medio término, ¿no? Ni en un momento en que el alumno sea perjudicado o tampoco el profesor demasiadamente criticado por haber fallado con algo. Tras la mediación, la manutención de la motivación. Motivar el alumno presencialmente es una cosa, motivar el alumno a distancia es otra, ¿no? Aquí está el gran desafío. No he encontrado una fórmula. Lo que sí he comprendido es que hay que considerar cada curso. Por ejemplo, el curso que voy a mostrarles, en el que trabajé las viñetas, las historietas, fue un curso altamente motivador. El tema era interesante, quizás la manera como yo he diseñado el curso también fue bastante interesante, de forma que resultó bien. ¿Qué significa resultar bien? Todos participaron a su tiempo y dentro de los límites de plazos que yo había establecido. Todos participaron escribiendo mucho, contribuyendo mucho, trayendo muchos aportes, sobre todo a las construcciones colectivas, porque fue un curso de mucha construcción colectiva. Eso también ayudó mucho, ¿no? Porque la gente se sentía motivada a traer cosas para que su compañero pudiera aprovechar o pudiera comentar, qué bien, eso está interesante, ¿no? Entonces esto ayudó muchísimo. Y facilitó la permanencia de todos, no hubo desistencias en aquel curso, ¿no? Pero era un contexto, era un curso que se llamaba Lengua e Internet, era para aprender lengua española y por lo tanto la posibilidad de trabajar diferentes temas era muy grande, por eso había elegido un tema como este de las historietas. Pero hay otros que son más cerrados, como por ejemplo el del semestre pasado, que era un curso de textos académicos, de redacción de textos académicos, bastante pesado, había que construir mucha cosa escrita, y esto siempre, y había que leer mucho también, ¿no? Y eso siempre interfiere mucho en la motivación del estudiante. Entonces hay que equilibrar un poco las cosas. La propia elaboración del material didáctico, ¿no? Un curso como ese de construcción de texto académico no me permite mucha creatividad, pero un curso como Lengua e Internet me permite mucha creatividad, ¿no? Entonces, hay que también entender cuál sería el mejor tipo o el mejor enfoque metodológico para una determinada necesidad. Y el problema de la ética, otra vez la ética. Estamos hablando de Internet y estamos hablando de búsqueda de información en la Internet. Y evidentemente lo que salta a la vista es la copia, ¿no? Y no la copia con su debido crédito de autor, la copia que pasa a ser del alumno. Y por lo tanto hay ahí efectivamente un problema legal, un problema de plagio. Y dentro de la ética, yo considero el más grave en los cursos a distancia, porque los alumnos nos presentan trabajos y descubrimos que esos trabajos están copiados, y copiados sin mencionar autores,
¿no? Entonces, yo encuentro estos como los grandes desafíos de la educación a distancia. Y en el caso de la lengua española específicamente, cuando pregunté a los estudiantes cuáles eran los problemas que encontraban cuando participaban de cursos a distancia, en la universidad, en la PUC, los cursos de letras tienen una asignatura a distancia por semestre. En el primer semestre el alumno aprende a manejar la tecnología y a hacer investigaciones por internet. Y a partir del segundo semestre él empieza a tener asignaturas específicas, o de lengua portuguesa o de lengua española. Y por lo tanto, al término, en el octavo periodo, yo pregunté a algunos estudiantes cómo había sido su experiencia como alumno a distancia y alumno de estas asignaturas. Y las principales reclamaciones. No estoy apuntando aquí las cosas buenas, estoy apuntando solamente las cosas malas, porque es lo que quiero llamar la atención, ¿no? Ausencia de objetivos definidos. Un curso que no tiene objetivos definidos no alcanza su éxito. Y el estudiante no es tonto. Él sabe muy bien que ese curso no tiene dirección. ¿Está bien? Entonces, esta fue una de las reclamaciones. Ausencia de cronograma, porque eso dificulta la organización del propio alumno. El alumno muchas veces trabaja, muchas veces tiene ahí, en fin, otros cursos y quiere organizarse. Y muchas veces no puede porque le faltó un cronograma, o muchas veces porque el propio profesor no comunica el plazo para la realización de las actividades. Ausencia de explicaciones sobre la dinámica de curso, cómo ese curso va a ser desarrollado. En este caso, en los dos casos, lo primero que hice fue, por ejemplo, publicar el plan de estudios de la asignatura, para que el alumno pudiera conocer la metodología, los objetivos, la metodología, la teoría aplicada y la bibliografía, y cómo sería realizada toda esa, y cómo todo eso sería realizado. Si eso no está presente o no está bien informado, el alumno se resiente. Cuando hay poca comunicación con el profesor, después también vendrá otra reclamación, que es el profesor ausente o el monitor ausente. Monitor porque trabajamos con monitoría. Profesor ausente o monitor ausente es aquel profesor que no da ningún tipo de respuesta al alumno. Y hay aquel que da, pero da poca, o da una respuesta que no es constructiva, que no va a auxiliar en nada la construcción del conocimiento. Y el tiempo demasiado largo para algunas actividades, o bien porque son textos muy largos, o bien porque son muchos textos por semana. Entonces, son las reclamaciones en cuanto a la organización del curso. En cuanto al contenido, demasiada cantidad de lectura. Creo que yo... perdóname. En la organización era el tiempo demasiado largo para la realización de las actividades o demasiado corto. Y ahora sí, para el contenido, demasiada cantidad de textos, o porque son muchos para lectura o porque son muy largos para leer en una semana. Actividades confusas o de enunciados que no aclaran lo que el estudiante tiene que hacer. Actividades repetitivas o poco atractivas. La misma actividad siempre, esto desagrada al alumno. Actividades tradicionales, eso también desagrada al alumno. Por eso, material didáctico presencial no sirve para la enseñanza a distancia. Y ausencia de feedback, ¿no? Comentarios, evolución de actividades, síntesis, la ausencia de todo eso también dificulta. Y por fin, la propia resistencia a la educación a distancia, ¿no? Que todavía enfrentamos en este país. Nosotros todavía no tenemos la tradición de la educación a distancia, y esto, sin duda alguna, sigue siendo un problema. Y por lo tanto, es una modalidad poco reconocida y no siempre deseada por los estudiantes. Ahora, ¿cuál es el gran problema de la educación a distancia? Es que exige un alumno disciplinado, organizado y autónomo. Y no estamos preparados para eso.
Al contrario, la educación básica nos deja cada vez más dependientes de una tía o de un tío, ¿no? Entonces, es un problema que tenemos que rever. Ahora, ¿cuáles son las conquistas de la educación a distancia, por lo menos en lo que hemos visto en la universidad? ¿Cuánto tiempo tengo? Vale, rapidito. Conquistas que tenemos. Cuando empezamos a ofrecer los cursos en 2006, la resistencia a la educación a distancia era total. 100% de los estudiantes no querían hacerla. 80% no sabía manejar un ratón, ¿no? Tuvimos que enseñar todo, desde conectar, no enchufar el aparato, hasta manejar un ratón y evidentemente trabajar con todas las herramientas que el Moodle nos permite. Y más, aprender a hacer investigación, a hacer búsquedas en la Internet. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Y de ahí una gran conquista. Con el desarrollo de los cursos a distancia, tanto dentro de la universidad como fuera, y con el desarrollo de las tecnologías, hoy ya no enfrentamos ese problema, ya no necesitamos enseñar a manejar un ratón a nadie, ¿no? Porque los estudiantes llegan con mucho conocimiento de tecnología y a veces más que nosotros, ¿no? A veces el estudiante ya llega mucho más preparado para esa tecnología que nosotros mismos. Las TIC están presentes, por lo tanto, en todos los hogares y desde muy temprano el estudiante ya entra en contacto con eso. Y aprenden, evidentemente, a manejar esas herramientas con mucha facilidad. Por otro lado, también el currículum escolar auxilia en el desarrollo de una educación a distancia, como por ejemplo, insertar una asignatura de tecnologías digitales en el primer semestre, que dará todo el soporte de conocimiento técnico para el estudiante y de investigación académica para ese estudiante seguir con las clases virtuales. Y el alumno tiene la oportunidad en nuestro currículo de ser alumno y ser profesor. Mientras está siendo alumno, él tiene una perspectiva de crítica. Cuando él pasa a ser profesor, porque hay una asignatura que lo prepara para ser profesor de educación a distancia, cuando él pasa a ser profesor de un curso como ese, él entiende el otro lado de la moneda y se da cuenta de las ventajas o no de ese curso. Es decir, cambia su perspectiva. Y al final, esa doble perspectiva facilita mucho el trabajo para los que van a ofrecer cursos a esos estudiantes. También ayuda a desarrollar profundamente la escritura. Los estudiantes de octavo periodo salen escribiendo muy bien el español y eso lo notamos porque tenemos que corregir esas actividades y por eso observamos su evolución. Y aprenden los diferentes registros de habla también, porque aprenden que determinados textos pueden ser más informales y otros tienen que ser más formales. Y por fin, hago aquí el comentario de dos estudiosos. Nuestros estudiantes, cuando necesitan información, la preguntan en un foro de internet y nos asombraríamos si llegásemos a vislumbrar toda la información, errónea o no, que los jóvenes de hoy adquieren a través de estos foros. Y eso es interesante porque hoy es fácil encontrar en la internet miles y miles de foros de discusión en los que notamos claramente que son estudiantes buscando información, buscando aclarar dudas, buscando estrategias nuevas de aprendizaje, o mejor, utilizando nuevas estrategias de aprendizaje, ¿no? Entonces, la educación a distancia facilita y mucho. Claro que por un lado nos asombra cuando estamos en clase rellenando una pizarra y de repente el alumno no apunta nada. Y le preguntamos, ¿por qué no estás apuntando lo que estoy poniendo en la pizarra? Ah, porque ya he sacado una foto, ¿no? Esto nos asusta. A mí por lo menos me asusta mucho todavía. Pero evidentemente esto será parte de nuestra vida. Así como nos asusta cuando el alumno quiere filmar nuestra clase, ¿no? No estamos, nosotros profesores mayores, no estamos aún preparados para eso. Pero también nos acostumbraremos, como los chicos hoy están acostumbrados a manejar
la tecnología con tanta facilidad. Y otro comentario que me parece interesante, y aquí lo traigo: nuestros estudiantes han cambiado radicalmente. Los estudiantes de hoy ya no son el tipo de gente para el que nuestro sistema educativo fue diseñado. Y lo pongo aquí porque estoy totalmente de acuerdo con esto. Estamos trabajando diseños educacionales que ya no funcionan. Y no funcionan porque los estudiantes no son los mismos. Y tenemos que despertarnos para esta nueva realidad, ¿no? ¿Cómo? Aquí hay unas propuestas. Esta profesora Austerlich dice así: se impone la necesidad de hacer esfuerzos de reconceptualización en casi todas las temáticas educativas. Por ejemplo, la necesidad de repensar el papel de los contenidos disciplinares, la necesidad de replantear el rol docente. ¿Cuál es nuestro papel como profesor? Ya no funciona un curso en que yo solamente expongo cosas. Eso ya no funciona. El alumno sienta, levanta 300.000 veces durante 50 minutos, ¿no? Y más, él está con su móvil todo el tiempo. Y está con su móvil haciendo otras cosas. ¿Cómo acercarnos a ese estudiante que está con su móvil? Imaginen en una educación a distancia, en que él no consigue sentarse más que 15 minutos para realizar una actividad. Entonces, hay que repensarlo. La construcción de nuevas alianzas de la escuela con la sociedad. Una forma de comprender nuevos rumbos para la educación. No pensar más en la educación cerrada entre muros, pero pensar en la educación que derrumba muros, que derrumba fronteras, y eso la Internet nos permite. La elaboración y ejecución de proyectos a nivel regional con posibilidades de confrontación teórica y creaciones conceptuales que supere la atomización que ha caracterizado hasta ahora la investigación educativa. Pensar una educación, cuando yo había dicho, bueno, la Internet o los recursos, las herramientas permiten que podamos compartir ideas, eso se aplica aquí directamente a cualquier asignatura, incluso la enseñanza de lengua española, porque podemos crear proyectos regionales, intermunicipales, interestatales, ¿no?, entre los estados y, ¿por qué no, con otros países? ¿Por qué no desarrollar diseños de cursos que permitan el contacto con otras sociedades? Y de esa forma estaremos no solamente cambiando la manera de educar, de enseñar, como también permitiendo el contacto directo, el contacto cultural directo con esos pueblos de lenguas extranjeras, que es la propuesta de la Galanet, por ejemplo, de esa plataforma educacional de intercomprensión de lenguas, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en, desde mi punto de vista, en cursos, en diseños curriculares que permitan trabajar con proyectos de educación y proyectos interdisciplinarios, porque si no, no sé si tendremos mucho éxito. Y solo para terminar, si tienen 2 minutitos, quería mostrarles algún producto de ese curso que a mí me gustó mucho y creo que a los estudiantes también, porque la participación fue bastante, yo creo que era aquí. Era, por lo tanto, un curso totalmente dedicado a la construcción de materiales de Internet. Entonces, ellos construyeron blogs con el tema historietas, participaron de varios foros de discusión sobre conceptos, tanto conceptos sobre qué es una historieta o una viñeta, como foros de construcción de revistas electrónicas y finalmente, por lo tanto, hubo aquí 3 productos. Una viñeta, la construcción de una viñeta, la construcción de una revista electrónica y la construcción de un blog. El blog tenía un carácter cultural, entonces podían poner ahí lo que querían. Y fueron, por lo tanto, 3 productos dedicados al lenguaje informático, a estas herramientas que tenemos y podemos construir en la Internet.
Y solo como ejemplo, para relajar un poquito y terminar esta conferencia que creo que ha sido un poco cansada. Como el tema era viñeta, en cada apartado, en cada semana, yo ponía una imagen temática, ¿no? Entonces siempre había una viñeta o un personaje caricaturado, como el Don Quijote, por ejemplo, o un dibujo animado. Aquí el Don Quijote en forma de caricatura, o un dibujo animado. Entonces siempre entretenía el apartado con una imagen temática. Y lo que voy a ver aquí, un minutito, por favor. Voy a poner otro antes, para que vean los resultados. Esto era un segundo semestre de enseñanza de lengua española. Y como producto de este estudiante, él construyó esto. Era una viñeta, era de verdad, la idea era construir una historia con 6 viñetas, con 6 cuadros, y ahí fueron construyendo sus historias. ¿Sí? Con errores, claro, ¿no? Pero la propuesta de construir algo fue realizada, ¿no? Y si me permiten un último ejemplo. Yo creo que abrió al contrario. Aprovecharon incluso lo que estaba disponible en internet. Este no consigo abrirlo. ¿Abrió? ¿Sí? No abrió porque era un film, entonces creo que no consigo abrirlo. Pero en fin, yo creo que es eso, ¿no? Yo creo que hay que pensar muy seriamente en qué tipo de diseño de curso vamos a proponer y trabajar duramente para obtener resultados. Yo creo que es eso. Muchísimas gracias y perdónenme si fue tan cansado.